Un cordial saludo a todos. Me alegra mucho este encuentro breve con ustedes. Realmente es una gracia de Dios saber que somos una comunidad, que oramos los unos por los otros, que nos acompañamos en la vida. Vamos haciendo este camino hacia la Pascua y en esta segunda semana nos encontramos con una escena fascinante, la transfiguración de Jesús en lo alto de una montaña. Jesús ve venir la muerte y en ese contexto sube a orar con 3 de sus discípulos. Y allí el Padre Dios lo presenta de nuevo, como lo había presentado en el Jordán. Y dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Miren la recomendación que nos hace Dios, que escuchemos a su Hijo, es decir, que lo conozcamos, que tengamos un encuentro personal con Él, que entablemos una relación de amistad con Él. No sirve saber que Jesús es un personaje del pasado, ni tener a Jesús como una idea o como un Dios lejano. Es necesario recibirlo, que Él se encarne en nuestra propia vida. Y entonces Jesús le da luz a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. Nos explica la realidad profunda de nuestro ser. Jesús nos ayuda a liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Jesús nos enseña a amar para salir por fin de la esclavitud del egoísmo y entrar en la dinámica de la relación armoniosa con todos. Jesús nos proyecta en un trabajo comprometido con la sociedad y con el mundo, porque no podemos quedarnos enclaustrados en nuestro yo. Jesús nos abre la esperanza de la vida eterna. Nuestro futuro no es la muerte, es la vida que Jesús inauguró con su resurrección. Los invito a todos a encontrarse con Jesús en esta semana. Los invito a percibir que Él tiene palabras de vida eterna y que Él es capaz de llenar todas las aspiraciones de nuestro corazón. Qué importante que esta Cuaresma realmente nos acerque a Jesús de un modo personal y vivo, y que a partir de Jesús nosotros nos empeñemos desde el puesto que ocupamos en la sociedad, el trabajo que tenemos, la familia que formamos, nos ocupemos en un mundo más justo, en un mundo más humano. Jesús no se quedó con los discípulos en la montaña, los hizo bajar a la realidad, para que lo que vieron lo hicieran. Nos encontramos con Jesús para transfigurarnos, para crearnos, para transformarnos. Pero luego tenemos que bajar de la montaña para transformar el mundo, para transfigurar la sociedad de acuerdo con el plan de Dios. Les ruego que me encomienden en su oración. Yo también oro por ustedes y los bendigo en el nombre del Señor. Presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Alrededor de tu mesa venimos a recordar
alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentido buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Buenos días para todos. Buenos días, Padre. Ofrezcamos al Padre nuestra Eucaristía. Colocamos al Señor en sus manos esta nuestra parroquia de Santa Clara de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de nuestro Dios, su misericordia y su paz estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos misterios santos, pidamos al Padre ahora perdón por todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú
que siempre nos escucha. Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. El ángel del Señor lo llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de los enemigos. Todas las naciones de la tierra te bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza y
invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió aparte con ellos solos hasta un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos nadie que lave ropas en el mundo. Y aparecieron junto a Jesús Elías y Moisés. Conversaban con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir porque tenía muchísimo miedo. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Dijo: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Estaba solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno va caminando por el mundo,
y descubre un día que estaba equivocado, ese descubrir la equivocación y corregirla se convierte en el momento más bonito de la existencia. Por eso la vida de San Agustín es tan brillante, por eso la vida de Ignacio de Loyola es tan grande, por eso la vida de San Francisco Javier, de la Madre Teresa de Calcuta, de Charles de Foucault y de tantos otros santos que hemos conocido nosotros, son realmente una luz en nuestro caminar. Abraham vivía en Israel, pero en medio de un montón de pueblos que sacrificaban sus hijos a sus dioses. En el libro de los Reyes, ustedes se van a dar cuenta de que cuando intentaban construir una ciudad nueva, lo primero que colocaban abajo de la columna de las puertas de entrada era uno de los hijos de los fundadores. Lo ofrecían a Dios y pensaban que a Dios le gustaba eso. En el libro del Génesis, capítulo 22, del verso 1 hasta el 18, Moisés empieza a mostrarnos cómo, si algo avergüenza a Dios, si algo entristece a Dios, si algo pone de mal genio a Dios, es que se derrame la sangre inocente. La religión de Yahvé y la religión de Jesús son un culto a la vida, un culto maravilloso a la vida que es participación de la vida misma de Dios. Entonces el catequista, predicándole al pueblo de Israel, les dice: y llamó Dios a Abraham y le dijo: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y éste se fue con su hijo para ofrecerlo. Y cuando llegó al lugar destinado, tomó el cuchillo para degollarlo. Y Dios mismo le dijo: no, Señor, deje quieto al muchacho, no lo toque. El culto que a mí me interesa es que se cumpla el derecho y que se practique la justicia. Miqueas 6, 6 a 8. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Que le sacrifique mis hijos? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Que dé un salto y toque la luna? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Que salga como un loco a vencer todos los enemigos del pueblo de Israel? No. Lo que Dios quiere es que practique el derecho y viva permanentemente en la justicia, porque practicar el derecho es caminar permanentemente en la construcción de la realidad nueva, de la realidad mejor que Dios quiere que todos nosotros construyamos con Él. Y ahí en el libro del Génesis, en Moisés, que encarna la ley, van a descubrir ustedes un principio jurídico y un principio moral también. Si algún día la justicia entra en pelea con el derecho, tenemos que ponernos de parte de la justicia y no del derecho. Porque la justicia será siempre lo que es justicia. En cambio, el derecho cambiará y dependerá de quién haga el derecho. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque si nos dejamos arrastrar por una corriente filosófica, por una corriente política, por una corriente neopositivista o positivista simplemente, y dejamos que nos roben los principios, todo, absolutamente todo en el mundo se va a pique, entra en barrena, y cuando uno entra en barrena en la vida, el golpe que se da es infinito. En este texto del libro del Génesis, lo importante no es que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo. Lo importante no es que Abraham responda con obediencia a ese llamado que el catequista pone en las manos de Dios. El punto culminante, el clima del texto es: no toques la vida de tu hijo. No puedes tocar para nada la vida de tu hijo,
porque Dios no se complace en la sangre, ni en el dolor, ni en la injusticia. Dios se complace en el cumplimiento del derecho, en entregarle a cada quien lo que le pertenece, y la vida nos pertenece a todos como el regalo más bonito, el regalo más grande que nosotros podemos recibir de Dios. Este texto es revolucionario. Si nosotros lo leyéramos con frecuencia, si nosotros nos dejáramos impregnar por él, si nosotros aprendiéramos a leer la mente de Dios como el texto del Génesis 22 intenta reflejarlo allá en lo profundo de nuestros conocimientos, si nosotros lográramos llegar a un Dios que es amor, que es justicia y que es verdad, todo, absolutamente todo, cambiaría en nuestras vidas. La vida es participación de la vida misma de Dios. Y a Dios no le complace en lo absoluto la sangre, el desamor, la injusticia, la doblez, la arbitrariedad de quitar la vida por quitarla nomás. A Dios le interesa es que el mundo viva practicando el derecho, que el mundo viva viviendo en la justicia. Y si algún día entran en pelea la justicia y el derecho, nosotros nos pondremos de parte ¿de quién? De la justicia, porque el derecho cambia. El derecho depende de quién esté en el poder y él va haciendo su derecho. En cambio, la justicia será siempre entregarle a cada quien lo que le pertenece. Este texto está aquí al comienzo de la Cuaresma para que nosotros nos sentemos y empecemos como a quitarle los pétalos a esta rosa maravillosa y comprendamos que no es lo que yo pienso lo que prevalece frente a Dios. Es lo que Dios ha creado, lo que yo tengo que entender y vivir con todo amor. Este texto, entendido, comprendido, orado de verdad, tiene que cambiar el corazón de muchos en la iglesia. No podemos dejar nunca, nunca, nunca que las manos de un católico destilen sangre. La sangre no es de ninguna forma nada que muestre la justicia o el derecho de nuestras vidas. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, se nos regala en el capítulo 8 un canto muy bonito, un canto de alegría que uno puede cantar con San Pablo y que lo va llenando a uno de fortaleza y de esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién será capaz de acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarnos? ¿Acaso Cristo, el Señor, que murió y más todavía resucitó y está a la derecha de Dios Padre y que además intercede por nosotros? Uno va leyendo el capítulo 8 de la carta a los romanos y se va dejando permear por ese canto fantástico de Pablo y uno va comprendiendo que la fe es mucho más que sentirse uno fuerte. La fe es descansar por completo en las manos mismas de Dios. En el Evangelio de San Marcos se nos dice algo importante para este tiempo de pandemia, para este tiempo tan duro, tan duro, tan duro, para este tiempo que ha resultado realmente una trilla para todos nosotros. 6 días después de anunciar el Señor que lo iban a matar,
que lo llevarían al tribunal y lo condenarían, que harían con él lo que les iba a dar la gana, que lo enterrarían, pero que al tercer día de aquello el Padre lo resucitaría, se lleva a 3 discípulos suyos hasta lo alto del monte y allá se transfigura en su presencia. Y aparecen Moisés, que encarna a la ley, aparece Elías, que encarna a los profetas, y está Jesús, que representa a toda la historia de siempre, y los 3 dialogan con amor. La Pascua, eso que nosotros llamamos muerte con tanto miedo, no es más que un dejarnos transformar por Dios. No es más que un dejar que Dios venga a darnos el cuerpo espiritual que se anuncia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Uno no puede morirse sin leer el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El cuerpo espiritual, titulan algunas Biblias, y otras, ¿con qué cuerpo habremos de resucitar? Y cuando el Señor transforma este cuerpo mortal en el cuerpo espiritual con el que llegaremos a su casa, se produce la resurrección en el momento mismo de nuestra Pascua. No hay dilaciones, no hay ambajes, no hay bagajes, la vida no se interrumpe, la vida no se acaba jamás. La vida simple y llanamente es perfeccionada por Dios, es hecha eterna, victoriosa y resucitada por Él. Con estas 3 cuestiones que nos comunican las lecturas de hoy, podemos irnos a la casa sin miedo de ningún tipo, porque nos va a decir el prefacio de la misa que para llegar a la gloria de la resurrección, el Señor tuvo que pasar por los dolores de la pasión. Y esto tiene que metérsenos en la cabeza a nosotros. Nos gusta dormir como focas, comer como pirañas, hacer pereza de vez en cuando para descansar de no trabajar. Nos gusta tenerlo todo, 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 todo. No nos gusta sufrir absolutamente nada. Y tenemos que meternos en la cabeza que para llegar a la gloria de la resurrección tenemos que pasar ¿por qué? Y los dolores de la vida, que son inmensos, inmensos, inmensos. Ustedes no se imaginan el trabajo tan triste de un cura, tratar de demostrarle a la gente que sufrir también forma parte de la vida, que estrellarse un día contra una piedra terriblemente fuerte y quedar ahí molido por el golpe, eso también forma parte de la vida. Que triunfar, obtener un premio maravilloso, tener la mejor de todas las industrias, etcétera, eso puede formar parte de la vida. Y que en la conjunción de todas esas cosas es donde el Señor va manifestando su presencia en nuestra existencia. Estas lecturas de hoy son fantásticas. No vayan a perder la oportunidad de leerlas, de meditarlas y de orarlas. Y sobre todo en este momento de tantísima confusión, en que hasta el cardenal Carlo María Martini llegó a decir que cuando hay fecundación en el vientre de una mujer, lo único que hay es un montón de células, no más. Eso lo dijo el cardenal Carlo María Martini. Y de ahí se prendieron para defender la tesis de que el aborto al comienzo del embarazo no constituye ningún daño. Esa barbaridad tenemos que corregirla todos nosotros y tenemos que mirar de cerca el texto del libro del Génesis 22, verso 1
al 18. Todos nosotros somos un montón de células. ¿Piensan que no? Y según la teoría de aquellos, cualquiera puede matarnos en cualquier parte, por 3 razones. Porque representamos un peligro para ellos, porque nos ven terriblemente feos o enfermos, o porque simple y llanamente no representamos ninguna ganancia para la sociedad. El día que los católicos se metan dentro de la Sagrada Escritura y aprendan a leerla y sean capaces de comprender todos sus mensajes, ese día retornaremos a principios maravillosos. Pero mientras los católicos sean perezosos y la Biblia esté cerrada y la oración no exista y Dios no tenga cabida en nuestras vidas y solamente lo busquemos cuando tengamos alguna dificultad, todo, absolutamente todo, estará perdido para nosotros. Y ese es el mensaje de este domingo. Cerremos los ojos, agachemos la cabeza y en un momentico de silencio hablemos con nuestro Dios.
Unámonos todos diciendo: Padre, tú que amas la vida, escúchanos y ayúdanos. Padre, tú que amas la vida, escúchanos y ayúdanos. Padre, los textos de hoy significan una ruptura muy grande en nuestra vida de todos los días. Reconocer las equivocaciones, corregirlas, romper con todo aquello que significa injusticia, desamor, doblez, hipocresía, explotación y tantas otras cosas, significa entender tu corazón y amar como tú amas. Tú necesitas que nosotros entremos en esta situación de ruptura. Tú quieres que esta ruptura epistemológica se dé. Tú quieres que el amor tuyo llegue todo a nosotros. Tú quieres que la paz y la alegría vivan en nuestras propias vidas. Padre, ayúdanos a no dejarnos llevar por los vientos que tengan un poquito de fortaleza. Deja que nos dejemos llevar por tu palabra y por tu amor. Tal vez no haga escándalos, tal vez a veces no se sienta. Es como el viento muy tenue que acaricia nuestro rostro, lo dirá el libro del Génesis también. Padre de misericordia, míranos con amor y no permitas nunca que nosotros perdamos la visión muy clara de que en la vida te manifiestas tú, pleno, victorioso, tal como eres. Ayúdanos a amar la vida con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Digamos todos: esta es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esa es la fe de la Iglesia, que juntos profesamos que juntos profesamos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos ahora, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio que es agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados, santifique el cuerpo y el alma de tus hijos, para que podamos celebrar dignamente las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y de los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, cuando terminó de comer, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: siempre que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Este es el milagro inmenso de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Monseñor José Libardo, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que congregas hoy en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo vence a la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Invoquemos al Señor pidiendo por nuestros difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todo junto de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La vida es bendecida en nuestra fe con todas nuestras fuerzas. La vida es cuidada a lo largo de toda nuestra historia, con toda nuestra inteligencia y con toda nuestra bondad. La vida es defendida por nuestra Iglesia con todo el amor posible por Dios y por todos nuestros hermanos. Nuestras manos nunca pueden mancharse con la sangre de nadie. Pidámosle al Señor que lo que Él anhela y quiere de nosotros
se cumpla en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos un signo de paz en la Iglesia. Paz, 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 Señor, es la paz del Señor. Dala a tus hermanos, manifiesta el amor de Dios. Recibe en tu vida el Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da paz, paz, paz al mundo de hoy. Este es Jesucristo, el amor del Padre, que es capaz de cambiarlo todo en nuestras vidas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad,
hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Agradezcamos a través de la Santísima Virgen todo lo que el Señor está haciendo por nosotros y coloquemos todo lo que son nuestras vidas en sus manos. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella cual mística flor, hoy tus hijos elevan sonora, tierna voz a ti, Madre de amor. Oh María, tú mi amparo, danos hoy, te curamos amor. Danos hoy, te curamos amor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Jesucristo. Amén. oremos. Madre purísima, que al pie de la cruz nos adoptasteis por hijos, mostrad ahora y siempre que sois en realidad nuestra Madre. Disponed de nuestra vida, bendecid y santificad todos sus instantes. Asistidnos con vuestro esposo en la agonía y sed con vuestro Hijo nuestro premio en la eternidad. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz tarde de domingo para todos. Gracias, Padre. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni potestades. ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios?
me podrá separar? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios?